Saludos, un abrazo a todos mis hermanos y amigos que regularmente nos ven por estos medios. Queremos agradecerle de todo corazón el que nos den la oportunidad de poder comunicarnos con ustedes, llevándole el mensaje de vida, el mensaje de amor y de misericordia de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que ponemos todos estos momentos, todos estos minutos que vamos a estar en contacto en este día, en manos del Señor, para que el Señor nos ayude y para que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio y la explicación de su palabra, y que por sobre todas las cosas ponga en cada uno de los oyentes un sentimiento de gratitud y de deseo de conocer la palabra del Señor, que es lo único que nos puede llevar al arrepentimiento para vida eterna. Así que hoy continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis, capítulo 1, y hoy continuamos con los versos 12 y 13. Así que para no perder tiempo, vamos de inmediato a ver la escritura del día de hoy. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis, capítulo 1, versos 12 y 13. Y lee así, lo vamos a leer. Dice, continúa Juan diciendo, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bendita sea la palabra del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aquí, hermanos, hemos leído la palabra del Señor, los versos 12 y 13 de Apocalipsis, capítulo 1. Y aquí vemos una descripción del cuadro que Juan está viendo y escuchando. Él dijo, lo vamos a poner para que tengamos una visión clara, ¿verdad?, de qué es lo que está diciendo el apóstol. Juan dice en el verso 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Ese es el verso 12. El apóstol Juan está diciendo aquí que detrás de él oyó una voz como de trompeta. Eso significa que fue una voz bien fuerte que se escuchaba con fortaleza. Y podemos nosotros agregar que probablemente quizás, ¿verdad?, puede ser como una trompeta de guerra. Cuando el Señor Jesucristo descienda del cielo a buscar su iglesia, lo hará de la siguiente manera. Y leemos en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Dice la palabra, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aleluya. Su voz será como la de un arcángel y su voz será como de una trompeta. Gloria, gloria al Señor. Juan describe y continúa el apóstol describiendo en este sentido, menciona a estas 7 iglesias. No vamos a desarrollar los detalles acerca de estas diferentes iglesias hasta un poquito más adelante, pero cuando estemos tratando el capítulo 2 y 3. Pero cada iglesia será representada individualmente en cada uno de los capítulos. Esta palabra que Juan recibe de parte del Señor va dirigida, hermanos y amigos, a la iglesia de todas las épocas, incluyéndonos a nosotros en este tiempo, que es la iglesia que tiene el privilegio de ver con sus propios ojos lo que los profetas no vieron,
que fue el cumplimiento de la profecía. Por eso nosotros decimos que este es el tiempo, oiga hermano, este es el tiempo extraordinario que estamos viviendo, porque el plan de salvación del Señor está llegando a su consecución. Así que lo que estamos viendo en el mundo son las señales que en Mateo 24 el Señor nos pronosticó para que estuviésemos pendientes de su segunda llegada al planeta Tierra. Ahora, Juan tiene en un cuadro emocionalmente del Señor Jesucristo bien descrito. Él ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Y usted sabe que en la Biblia se conoce a Jesucristo como Hijo del Hombre. No hijo de hombre, sino Hijo del Hombre, como representante de toda la humanidad. Y dice Juan que él vio a alguien, él vio al Hijo del Hombre que estaba vestido con ropaje que le llegaba a los pies y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Y lo mencionamos, 7 candeleros de oro nos recuerdan a los elementos sagrados y santos del tabernáculo de adoración. Aquí estamos viendo que Juan está describiendo con palabras exactas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino por primera vez a la tierra con relación con el pecado, pero que ahora viene sin relación con el pecado. Y la Biblia dice que Él viene a recoger el fruto de su sacrificio. Aquí vemos también que Juan describe un solo candelabro de oro con 7 brazos. Juan ve 7 candelabros. Estos candelabros representan a las 7 iglesias distintas y a la función de todos y cada uno de todas estas funciones será explicada un poquito más adelante. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, pero cuando yo me vaya, ustedes serán la luz en el mundo. La iglesia de Jesucristo, su iglesia, debe ser una luz potente, un faro en el mundo. Es decir, que nosotros, la iglesia, amigo oyente, hermano que me escucha, y también a los hermanos creyentes, la iglesia debiera ser una luz en este mundo. Y lamentablemente nosotros vemos en este tiempo, oiga, que la iglesia se está dejando influenciar por el mundo. Estamos dejando al mundo con sus costumbres entrar a la iglesia. Y ahora hay un movimiento que están postulando de que la iglesia se debe adaptar a los cambios, se debe adaptar a la modernización de la sociedad. Y en la Biblia y nuestro Señor Jesucristo contundentemente muestran y enseñan lo contrario. La iglesia debe ser la luz del mundo. La iglesia debe seguir predicando la palabra como está escrita. La iglesia debe seguir siendo como un faro bien visible en medio de la tempestad y de la oscuridad y de los perdidos que está la humanidad, hermanos. Este es el tiempo bien difícil. Este es un tiempo, como dice la palabra, un tiempo peligroso, donde el Señor en Mateo 24 nos advierte que no nos dejemos engañar. Y cuando el Señor habla de que no nos dejemos engañar, oiga, cuando le preguntan al Señor de las señales que habrá para el último tiempo, el Señor no habló primero de las guerras, ni habló primero del hambre, ni de los terremotos. No. El Señor habló y nos advirtió primero que no nos dejemos engañar. Porque aún desde adentro de la iglesia, desde adentro de tantas denominaciones distintas, se está engañando a los creyentes, enseñando un falso evangelio. Y tenemos que nosotros tener muy en cuenta que se nos pedirá cuenta, porque el juicio comenzará por la casa. La iglesia es la custodia de la palabra y tiene que enseñar la palabra de Dios
como está escrita, sin añadir y sin quitar, como dicen las escrituras. Juan nos describe la escena que está viendo en este verso 12. El cuadro que está viendo y contemplando el apóstol es el siguiente. Él dice, es que el Señor Jesucristo, espléndido, asombroso, majestuoso, como el gran sumo sacerdote. Nosotros tenemos un sumo sacerdote. Ya nosotros no necesitamos a que ningún hombre nos lleve hacia Jesucristo. Ya no es tiempo, ya el sacerdocio pasó. Ahora tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros constantemente en el cielo. Y Juan lo vio vestido como sumo sacerdote. ¿Y dónde estaba el Señor? Dice la Biblia, en medio de los candeleros, vestido con un ropaje especial. Por la descripción que nos da el apóstol Juan, sabemos que él está vestido como solo puede ir vestido un sumo sacerdote. Y ya él no está oficiando en un templo hecho de manos humanas. Él está oficiando como sumo sacerdote en el verdadero, aleluya, en el verdadero templo celestial. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros entonces podemos leer acerca de las exigentes y rigurosos requisitos del ropaje sacerdotal en el libro de Éxodo, capítulo 28, los versículos 2 al 4. Allí se describe con detalles cómo debía ser la vestimenta de un sumo sacerdote. Estas ropas eran especiales que representan la justicia inherente de Cristo. El cinto que se menciona aquí le cruza el pecho. Aleluya. Según los escritos de famosos historiadores, por ejemplo, como Josefo, los sacerdotes se ceñían el cinto sacerdotal a la altura del pecho, aunque la costumbre popular era ceñirse por la cintura. Pero aquí el apóstol Juan nos está describiendo una escena extraordinaria que está pasando en el verdadero templo celestial. Eso es una extraordinaria visión que vio el apóstol de lo que está pasando en el cielo, hermano. Y es una confirmación para reafirmar nuestra fe de que el Señor está sentado en su trono y en este momento, hermano, en cualquier momento suena la trompeta y el Señor viene por el fruto de su sacrificio. Hay que estar, hermano, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Hay que estar pendiente de la voz del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es decir, que nosotros tenemos una sola salida y es dejarnos guiar por el Señor, porque el Señor viene pronto por su iglesia. Esta visión de Juan, el significado de esta visión, nos muestra una escena donde Jesucristo está como sumo sacerdote en medio de la iglesia. Que la iglesia, hermano, Él está en medio de la iglesia porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No hay más cabeza de la iglesia. No hay otro sumo sacerdote. No hay otro líder sobre la iglesia que no sea Jesucristo. Jesucristo es el cuerpo de la iglesia. Si el Señor no está al frente de la iglesia, si no se está haciendo lo que dice el Señor en la iglesia, esa iglesia, hermano, no es iglesia verdadera. No nos dejemos engañar, porque esto es un asunto de vida o muerte, y vida o muerte eterna. Esto no es un juego, hermano. Esto es algo muy serio. Y yo entiendo que muchas personas no crean en lo que está escrito en las profecías
ni crean en la divinidad del Señor. Pero eso está escrito en las profecías y en cualquier momento, hermano, el mundo se va a dar cuenta que la Biblia no era un libro de fábulas, que era un libro verdadero. La Biblia tiene el control del pasado, del presente y del futuro. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Señor en medio de la iglesia? Está juzgando, evaluando y observando a las iglesias. Porque el juicio comenzará por la iglesia. El juicio comenzará por la casa. Él está juzgando a los creyentes para que la luz, su luz, siga brillando en el mundo. La iglesia tiene una responsabilidad que no puede delegarla en nada ni en nadie. Hay mucha gente por ahí y líderes que están por encima de multitudes diciendo que la iglesia está por encima de la palabra de Dios. No hay nada por encima de la palabra del Señor, porque la Biblia dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. Lo que está escrito en el libro que conocemos, Biblia, nunca pasará. Así que no nos dejemos engañar. La iglesia ni la religión está por encima de lo que Dios ha dicho. Hay otros supuestos apóstoles también que dicen que ya no nos podemos regir por lo que Dios dijo, es decir, por lo que está escrito. Dicen, no nos podemos regir por lo que está escrito. Ahora ellos dicen que la iglesia tiene que regirse por lo que Dios dice ahora. Y claro, hermano, lo que Dios dice ahora lo dice a través de los falsos apóstoles, que lo vemos ahora por donde quiera. La Biblia dice bien claro que el camino de perdición es un camino ancho. Y millones de esas iglesias llenas de personas, pero están, ciegos guiando ciegos. El Señor dice aquí en Juan, está en medio de la iglesia, juzgando a la iglesia para que brille en el mundo. Porque Apocalipsis es el último consejo, el último repaso que el Señor nos da antes de venir para que no nos tome como ladrón en la noche. Y en este capítulo es muy importante porque, amigo, la escritura no nos deja en oscuridad. La escritura nos dice todo. Si usted quiere conocer la voluntad del Padre, métase en la Biblia, lea la Biblia. No se deje llevar por lo que otro diga de la Biblia, ni por lo que otro analice de la Biblia. Usted lea la Biblia. Usted lea la palabra y pídale al Espíritu Santo que lo ayude en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra. Porque la Biblia es el único libro que tiene a su lado también el que inspiró el libro. Así que no se deje engañar. Es tiempo difícil y el mismo Señor nos advirtió que no nos dejemos engañar. Tenemos que seguir siendo luz en este mundo y la escritura es vital para que nosotros podamos seguir conociendo cuál es la voluntad del Señor. Cualquier profecía, cualquier cosa que se inventen, tiene que pasar por el crisol de las escrituras. Si no pasa por allí, hermano, no es verdadero. En eso tenemos que estar nosotros completamente de acuerdo. En este tiempo de oscuridad que vivimos en el mundo, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros en el presente? Se nos ha indicado de una manera muy clara que debemos ser luz en medio de las tinieblas. El Señor, Juan describe acá y vemos que podemos decir claramente que está en tres ministerios distintos en ese momento. Vemos que el Señor primero está intercediendo. Cristo intercede por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote.
Él es que nos presenta al Señor, presenta al Padre nuestros pecados. Él está entonces también, hermano, en el altar. Él está en un altar de oro en el cielo, en el presente, y hace la intercesión por nosotros. Qué alentador es saber que tenemos un intercesor permanente que a pesar de todo, a pesar de nuestros mismos pecados y a pesar de nosotros mismos, Él escucha, nos comprende, nos ama y nos perdona. Hay un segundo ministerio, Él interviene. Es la intervención de Cristo. No solo tenemos la intercesión, sino también que Él interviene por nosotros, porque Él salió del lugar santísimo Él salió del lugar santísimo, hermano, por nosotros. Salió del lugar donde ningún otro puede entrar, porque en el sumo sacerdote, en el lugar santísimo, es el único lugar que puede estar el sacerdote. Y Él salió por nosotros. Él salió, hermano, como el buen pastor, a buscar la oveja que se había perdido. Él es antes del altar del Señor. Él es antes de toda la creación. La Biblia dice que Él como verbo estaba desde el principio. No podemos nosotros olvidar que Él nos ama y nos perdona. Solamente el Señor puede perdonar nuestros pecados. Ningún otro ser. No hay hombre que pueda perdonar sus pecados. Y usted sabe por qué, hermano. Porque se peca contra la deidad. Cuando nosotros cometemos algún pecado contra un hombre, contra un semejante, el pecado, esa acción afecta a nuestro semejante. Pero cuando pecamos, pecamos ante la deidad, pecamos ante el Padre. Y solamente Él puede perdonar nuestros pecados. El Señor, como sumo sacerdote, salió del lugar santísimo y vino a la tierra por nosotros. Y la Biblia dice que no solamente Él habló el lenguaje humano, porque el Señor aprendió a hablar, ¿verdad?, el lenguaje de la época cuando vino al planeta. También dice la Biblia que Él aprendió a obedecer. Nos enseña a ser obediente. Pero Él habló el lenguaje humano y también habló del gran plan de salvación del Padre. Y Él lo pudo expresar en lenguaje humano a la humanidad. También, no solamente eso, sino que Él ejecutó hasta las últimas consecuencias el plan de salvación. Porque la Biblia recoge bien claro que Él murió en la cruz con una muerte tortuosa, una muerte degradante en la cruz del Calvario. Es decir, que ese plan de salvación el Señor lo llevó hasta su culminación. Por eso a la hora de expirar en la cruz, Él dijo, consumado es. Él había terminado todo lo que se necesitaba para lograr el perdón del pecado de todos nosotros, de la humanidad. Él llevó este plan hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte, hermano. Y la Biblia dice, y muerte de cruz. Y una de sus ocupaciones en la actualidad, hoy ¿verdad? En la actualidad, en el presente, trae el lavar los pies de los creyentes, lavar los pies, no solamente los pies, lavar aquellos, le lava la cara, la mente, el corazón, el espíritu, el alma, a todo lo que vienen a sus pies y lo declaran como su Salvador. A todo lo que le dan la oportunidad de ser salvos, de confiar en el Señor, de ser lavados por la sangre del Cordero perfecto, a todos el Señor nos lava de todos nuestros pecados. Y Él, hermano, Él dice en la Biblia que vino a rescatar lo que se había perdido. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, verso 9, nos dice y nos recuerda lo siguiente. Dice el apóstol, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. Ahí no hay excepción. Nosotros, los creyentes, tenemos, oiga hermano, ese privilegio por gracia, porque es un regalo. El Señor nos perdonó, nos limpió, oiga, nos hizo actos. Ya nosotros podemos ir al Padre y mirarlo y sin vergüenza, oiga, mirarlo erguido, como dice la palabra, que la iglesia en este tiempo final debe estar erguida, porque nuestra redención se acerca. Y Él, hermano, nos limpió de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades. Oiga, y nosotros ahora, hermano, el Señor Padre nos ve a nosotros como si nunca hubiésemos pecado. Nos ve como si nunca lo hubiésemos traicionado. Nos ve como que siempre nosotros hayamos hecho su voluntad. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, cuando el Padre me ve a mí o a usted que está en Cristo, está viendo a su Hijo. Está juzgándolo a usted por los méritos de Jesucristo y no por los nuestros propios. Es decir, que ese privilegio que tenemos nosotros de la victoria de Cristo se nos adjudica a nosotros, hermano, eso se puede lograr solo confesando nuestros pecados ante el Señor y declarándolo a Él como nuestro único y exclusivo Salvador. El sacrificio de Cristo fue suficiente para lavar nuestros pecados. No necesitamos ni intercesión de más nadie, ni de más nada. La salvación es un regalo por gracia, porque no hay nada que pueda hacer la humanidad para ser salva que no sea venir al Padre de mano con nuestro Señor. Y ahora, hermano, Jesucristo intercede constantemente y fielmente por nuestro favor. Mire, el pecado es tan grande, el pecado es tan cruel, el pecado es una pared que nos separa de Dios, que aún perdonándonos el Señor, aún lavándonos con su sangre, la Biblia dice que su ministerio de intercesión por nosotros en el cielo es eterno. Y así hay mucha gente que dice que no es nada. Eso no es nada. Eso que tú estás haciendo, eso no es nada. Eso es tontería, no, hermano. A Adán la Biblia de Adán era un solo mandamiento. Y Adán violó el único mandamiento. Es decir, que Adán batió 100. Adán batió, mira, le dieron un solo mandamiento y violó un solo mandamiento. Y por esa sola violación estamos aquí todavía nosotros luchando en este mundo. Así que el pecado es todo aquello que nos separa de Dios. No hay otra forma, hermano. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que llevó nuestros pecados. Se hizo pecado por nosotros. Y aún Jesucristo, siendo parte de la Trinidad, dice la Biblia que se sintió solo y gritó en la cruz del Calvario: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y usted sabe por qué, hermano. Si el Padre abandonó a su Hijo en la cruz, porque el Padre no puede estar donde está el pecado. Y el Señor, por amor a mí y a usted, se hizo pecado. Él que nunca había pecado. Mire si el amor de Dios es grande por nosotros. Y cómo debiéramos entonces nosotros retribuir o tratar de retribuir ese amor por el Señor. No hay forma, hermano. Usted y yo no podemos pagar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Jesús interviene por nosotros constantemente. Y el apóstol en 1 de Juan capítulo 2 verso 1 dice que Él es nuestro abogado. Él está de nuestro lado para defendernos de las acusaciones de Satanás, quien acusa y señala a los hijos de Dios. De hecho, Satanás es nuestro acusador.
Pero lo que el Señor hizo por nosotros y continúa haciendo por nosotros, hermano, eso es un privilegio. Cuando usted está triste, cuando usted está en necesidad, cuando a usted le falta dinero, le falta salud, le falta paz, el insomnio de noche, las preocupaciones, la ansiedad, piense que el mismo Jesucristo, el Verbo, el creador de todas las cosas, está intercediendo constantemente por usted ante el Señor. El Señor Jesucristo ejerce también un tercer ministerio. Él inspecciona, oiga, Él inspecciona todo. La Biblia nos enseña que el Señor, los ojos de Dios están atalayando toda la tierra. Vemos tantas injusticias en todas partes, hermano. Las injusticias del hombre, el que tiene poder, el que tiene la policía en muchos lugares, la fuerza del orden, los políticos. Por todas partes vemos injusticia. Y la gente piensa que se va a salir con la suya. Pero la Biblia dice que está dado al hombre que muera una vez y luego el juicio. No crea usted, hermano. Yo tengo una máxima que hace de unos años para acá le he aprendido a aplicar en mi vida. Cuando usted tiene que hacer algo escondido. Hay mucha gente, esa debe ser una máxima. Cuando tú tienes que hacer algo que tiene que ser escondido, que nadie te vea, ya eso es una señal de que eso no es correcto. Porque a veces nos ocultamos de los ojos del hombre, pero realmente los ojos que verdaderamente importan son los ojos de Dios. Y la Biblia dice que no hay oscuridad que nos pueda ocultar de los ojos de Dios. Donde quiera que estemos, el Señor nos está mirando. Usted, amado creyente, amado hermano, amado amigo, donde quiera que usted se mueva, usted no está solo. Dios está en todas partes. Y el día de juicio, Dios no va a necesitar testigos, porque Dios está en todas partes y no necesitará a nadie que le cuente nada. La Biblia dice bien claro que todos los juicios de Dios son justos. Aleluya. Son justos y verdaderos. Y a que nosotros vemos que el Señor en el presente ahora, hermano, claramente, como indican las Escrituras, está sentado a la diestra de Dios. Está a la derecha del trono. El Señor está allí intercediendo por su pueblo, por nosotros, hermano. Sufrimos. Sufrimos a veces por decir la verdad, por predicar la palabra. Sufrimos. Somos discriminados por muchos lugares. Pero el Señor está intercediendo por nosotros. El Señor es fiel. El Señor es verdadero. Y prometió estar con nosotros hasta el fin del siglo. Él completó la tarea de venir por nosotros. Él completó el plan. Él terminó su misión. Él murió para salvarnos, pero Él resucitó también. Él ahora vive, está en los cielos y no hay nadie más en el cielo intercediendo por usted. No se lleve de cuento, hermano. No hay nadie más. La Biblia es el libro que rige la vida del creyente y forma nuestro razonamiento como cristiano. Y la Biblia no recoge ningún otro nombre, ni de hombre ni de mujer, que esté intercediendo por nosotros más que Jesucristo. Él intercede por nosotros. Él murió por nosotros. Él resucitó para darnos vida.
vino una vez a rescatarnos y la Biblia dice que Él viene ahora por segunda vez y todas las señales así lo anuncian. Nosotros lo creemos porque está escrito en el libro. Y si ya el 98% de todas las profecías bíblicas se han cumplido, créame, hermano y amigo, todo está por cumplirse. Ahora, hermano, ahora para terminar, ya vamos a terminar de explicar lo que esta visión que Juan tiene con los simbolismos que aparecen en este libro. Ahora vemos al Señor Jesucristo que está intercediendo en verdad en el cielo por nosotros. Tenemos también a Jesucristo escudriñando todas las cosas. Y Juan ve al Señor en medio de 7 candeleros. Estos candeleros, hermanos, representan a la nación de Israel. El Señor tiene una promesa hecha al pueblo de Israel. No importa, a veces el pueblo de Israel comete algunas cosas que no, igual que nosotros, fallamos, pero la Biblia dice que llegará el momento que ellos van a tener que reconocer que el Señor Jesucristo era el verdadero Mesías. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo del Señor. Mucha gente dice que el Israel ahora espiritual es la iglesia. No, no, hermano. Dios tiene su plan con Israel y también tiene su plan con la iglesia. Son dos cosas distintas. Aquí entonces, hermano, en esta visión, los 7 candeleros representan al pueblo de Israel. Y esto lo vemos también en Éxodo. Se nos describe el candelabro de oro como el objeto más hermoso que había en el tabernáculo de adoración. El simbolismo y su significado también resultan muy hermosos. El candelabro estaba labrado de oro macizo y del tronco principal salían 3 brazos a cada lado. La copa de cada brazo tenía forma de una flor de almendro abierta en la que se colocaban las lámparas. Ahora aquí las lámparas representan al Espíritu Santo. Esto es el libro de Apocalipsis, hermano, tiene varios lenguajes y hay un lenguaje que es simbólico y ahora estamos hablando sobre ese lenguaje. Por eso hay que estudiarlo con calma y con la guianza del Espíritu Santo. Así que nosotros vemos aquí entonces, hermano, que las lámparas representan al Espíritu Santo y vemos que las lámparas revelan la belleza y la gloria del candelabro. Cristo envió al Espíritu Santo al mundo. El Espíritu Santo aún en este momento desea revelarnos a Cristo en toda su gloria. De hecho, hermano, estamos en el tiempo del ministerio del Espíritu Santo. Esa fue una promesa que se cumplió. El Señor dijo que cuando Él fuera al Padre, nos iba a enviar al Espíritu Santo para que nos consolara luego de su ausencia del Señor sobre la tierra. Y cuando el Señor llegó al cielo y luego en Pentecostés se recibió, los hermanos recibieron al Espíritu Santo, eso es una confirmación, no solamente de esa promesa, sino de una confirmación de que el Señor está en el cielo intercediendo por su pueblo. Aquí vemos toda la maravilla y la hermosura del Espíritu Santo en su ministerio. Pero la actividad del Espíritu Santo de Dios también nos ayuda a vernos a nosotros mismos ante la luz de su presencia. Para Jesucristo, para que Jesucristo nos pueda inspeccionar, nos pueda ver por nuestro interior. La Biblia describe al Señor como con ojos de fuego. Eso lo vamos a ver más adelante en este mismo libro. Y esos ojos de fuego indican, hermano, que el Señor ve todas las cosas. El sumo sacerdote, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, está en el templo y llevaba a cabo todas las tareas. Oiga, él solo puede cuidar el candelabro. Así como el sumo sacerdote en los tiempos
del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Y la Biblia nos enseña que en el lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. El sumo sacerdote tenía primero que hacer sacrificio de expiación por él mismo, porque si él entraba al lugar santísimo en pecado, sin haber sido perdonado, la Biblia dice que allí moría. Y el sumo sacerdote en Israel le amarraban una soguita, porque si moría allá adentro, nadie podía entrar a buscarlo. Había que alarlo con una soguita. Y el sumo sacerdote también tenía una campanita. Mientras él estaba oficiando allá en el lugar santísimo y el pueblo esperando afuera el perdón de sus pecados, mientras oían la campanita, sabían que el sumo sacerdote estaba vivo y tenían la esperanza de salir de aquel lugar con sus pecados perdonados. Pero ahora nosotros sabemos que el verdadero sumo sacerdote está en el lugar santísimo verdadero en el cielo, intercediendo por nosotros. Y aquí ahora sí estamos seguros de que la oración del Señor por nosotros llega al Padre, porque Él está allí. Jesucristo venció. Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer por nuestra salvación. Él es el único que puede limpiar nuestros pecados. Él es el único que puede mantener vivo el fuego de nuestro interior. Él es el único que puede mantener la comunión con nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso el apóstol nos habla de que no andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo ministra en nuestro espíritu, no en el intelecto. Por eso es que esto no es para gente, para sabios que se creen sabios. El Espíritu Santo no te ministra en la carne, ni en el intelecto, ni en el alma. El Espíritu Santo ministra en tu espíritu. Que lo único que es de Dios, dice la Biblia, que ese espíritu que Dios sopló en nosotros a la hora de morirnos, se separa del cuerpo y vuelve a Dios que lo dio. Es decir, que nosotros estamos bien conscientes y seguros de que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Juan nos muestra también, hermanos, que el Señor camina, oiga, en medio de los candelabros, o sea que el Señor camina en medio de su iglesia. No estamos solos, hermano. El Señor camina en medio de la iglesia y sabe lo que hay. Sabe cómo se mueven en la iglesia las cosas. Y un día, Él llamará a cada quien a capítulo. No se crea que estamos solos, como una vez me dijo alguien a mí. Sí, yo creo en Jesucristo. Él vino, es un extraterrestre que vino en una nave y prometió, dejó la vida aquí, sembró la vida y prometió que volvería. Pero aparentemente le pasó algo por allá y no ha vuelto. Cuento de camino. No te dejes engañar. Estamos en el tiempo de la apostasía y de las herejías. Todos los días sale una herejía nueva. Y el Señor nos advirtió. La señal más grande para que anunciará mi segunda venida al planeta es la herejía y el engaño. Los falsos maestros, los falsos pastores y los falsos apóstoles, que son todos falsos. No te dejes engañar. Cristo viene. Él dijo, no te lleves, si te dicen que por allá estoy yo o por acá está el Cristo, no les creas. Es más, el Señor dijo más. El Señor dijo que aún los escogidos podrían ser engañados. Este es el tiempo de la apostasía. Que no nos tome el Señor como ladrón en la noche. El Señor está en medio, oiga, de la iglesia. Hasta aquí vamos a llegar con este video. En lo próximo vamos a seguir con el verso 14 y 15. No sin antes, hermanos, darle de todo corazón las gracias. Muchas gracias, de verdad, por conectarse con nosotros. Le doy gracias porque, oiga, nos ayuda de corazón el saber que ustedes están con nosotros ahí. Es vital seguir adelante. Gracias a usted el video, hermano, cuando le toque, cuando lo vea,
le agradezco de todo corazón que me le dé un like o que lo comparta o que se suscriba a nuestro canal de YouTube, porque yo quiero seguir predicando el Evangelio y para que el algoritmo de las plataformas lo puedan recomendar a otros para que escuchen la palabra. Usted, si tiene la facilidad de predicar, predique, adviértale al mundo de lo que está por pasar, hable de Jesucristo, pero sobre todas las cosas, hable del amor de Dios. Oiga, hable del amor de Dios, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por el pecado de la humanidad, de la segunda oportunidad que nos da el Señor, pero acuérdese y tenga bien claro que hay que predicar la verdad como está escrita, porque se nos va a pedir cuenta. El juicio comenzará por la casa. Recuerde que el día de mañana será mucho más importante que el día de hoy, porque el cristiano cada día que pasa debe seguir creciendo, aunque sea lento el crecimiento, pero que sea hacia arriba. El Señor me le continúe bendiciendo.